¿Qué pasaría si descubrimos que todas las verdades absolutas, los valores supremos y las certezas morales que sostienen al mundo no son más que una ilusión reconfortante? ¿Qué ocurre cuando el telón cae y detrás simplemente no hay nada? Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la filosofía de Friedrich Nietzsche y su monumental obra La voluntad de poder. Bien, vamos a desglosar esto, porque para quien se acerca a estos textos por primera vez, el impacto puede ser tremendo. Sí, puede ser una sacudida bastante fuerte. Totalmente. O sea, la humanidad lleva siglos construyendo un edificio monumental. Digamos, un edificio gigantesco de valores, de moralidad, de reglas clarísimas sobre lo que está bien y lo que está mal. Claro, cimientos que uno da por sentado. Exacto. Pero lo que plantea este libro, básicamente, es que esos cimientos tan sólidos son puramente imaginarios. Y, a ver, el objetivo de este análisis profundo no es abrumar con términos filosóficos densos, No, para nada. ni tampoco dar una clase universitaria incomprensible, sino entender el diagnóstico radical que hace Nietzsche sobre la crisis de sentido en el mundo y, bueno, la cura aún más extrema que propone. Pero hay que aclarar algo vital desde el principio. Sí, el tema del formato del libro, ¿no? Tal cual. La voluntad de poder es una obra póstuma. Fue recopilada a partir de apuntes, de cuadernos, de un montón de fragmentos sueltos y reúne absolutamente todos sus grandes temas. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, resulta imperativo situar históricamente al autor antes de entrar en materia. Porque, digamos, ¿existe una tendencia casi automática a imaginar a Nietzsche como un pesimista crónico? Sí, la clásica imagen del filósofo amargado. Exactamente. Uno suele pensar en un tipo deprimido que simplemente odiaba al mundo y se sentaba a quejarse en la oscuridad. Pero cuando uno lee los textos con atención, la imagen que devuelve el espejo es completamente distinta. Escribía más bien como un médico. Claro, como un diagnosticador clínico. Exacto. Es alguien que está observando una enfermedad silenciosa pero inevitable que se cernía sobre Europa y sobre Occidente en general. Y esa enfermedad es el nihilismo. Él mismo se describe en los prefacios como el primer nihilista perfecto de Europa. Qué título fuerte, ¿no? Primer nihilista perfecto. Es fuertísimo, pero ojo, con un matiz enorme. O sea, es un nihilista que ya ha superado ese estado, lo ha dejado atrás. Su intención no es regodearse en la desesperación ni llorar sobre las ruinas. Sino atravesar ese desierto. Tal cual, entender este punto de partida es vital para no malinterpretar la obra. No es un grito de angustia adolescente. Es el preámbulo a una propuesta vital sin precedentes. Es una distinción buenísima, porque nos mete de lleno en el primer gran concepto, la llegada de ese huésped tan inquietante al que llama nihilismo. Y es fascinante leer en los textos que esta crisis no surge por una pobreza material. No, ni por hambrunas. Exacto, ni por hambrunas ni por una degeneración física de la sociedad. Al contrario, surge en una época altamente compasiva, civilizada y muy honrada. Es paradójico. Totalmente. El nihilismo nace irónicamente por la propia caída de los valores morales y cristianos. La paradoja es increíble, porque resulta que es la misma voluntad de verdad, digamos, esa honestidad intelectual tan cultivada por el cristianismo y luego por la ciencia. Sí, esa misma honestidad es la que termina volviéndose contra sí misma. Tal cual. La búsqueda de la verdad se vuelve tan afilada que termina cortando la rama sobre la que estábamos sentados. Es una imagen perfecta, porque se empieza a buscar la verdad con tanto ahínco que, eventualmente, la mente humana descubre que el mundo verdadero, o el más allá celestial, es en el fondo una mentira piadosa. Una invención. Exacto, una invención que creamos para poder soportar el dolor y la tragedia de la vida terrenal. A ver, imaginemos por un segundo que tenemos un mapa. Un mapa detalladísimo que la humanidad ha seguido durante siglos. Y por ese mapa se han limado guerras, se han construido catedrales inmensas. Se han forjado imperios enteros en base a ese mapa. Exacto. Y de repente... se revela que no corresponde a ningún territorio real. Exacto. No hay tesoro al final del camino. No hay destino, no hay un gran plan cósmico. Todo el esfuerzo de la caminata parece haber sido totalmente en vano. Y esa sensación aplastante del en vano es, digamos, el núcleo absoluto del nihilismo. Absolutamente. Esa analogía del mapa captura perfectamente el estado de desorientación total.
porque cuando se pierde la meta, cuando el mapa queda en blanco, falta la respuesta al por qué. Los textos detallan que este colapso genera una antinomia tremenda, una contradicción interna. ¿En qué sentido una contradicción? Bueno, mientras se creía en la moral tradicional, se condenaba la existencia terrenal, o sea, se la consideraba un mero trámite, un valle de lágrimas hacia un mundo superior perfecto. Claro, aguantar acá para disfrutar allá. Exactamente. Pero al descubrir que ese mundo superior es la pura nada, un ideal vacío, el universo entero parece desvalorizarse. Todo parece perder su peso. Ahora bien, el autor distingue dos caras muy marcadas de este nihilismo frente a ese mapa en blanco. A ver, desglosemos eso porque no todo el nihilismo es igual, ¿no? No, para nada. Por un lado está el nihilismo pasivo. En el texto se lo asocia con el budismo indio y con una inmensa fatiga espiritual. Es un estado donde el individuo busca extinguirse pasivamente. Renunciar al deseo. Tal cual. Es una resignación lánguido. Como decir, bueno, ya que nada vale la pena, simplemente me acuesto y dejo que el tiempo pase. Es una anestesia total. Pero por otro lado, describe un nihilismo activo. Y este es destructivo, es violento y, paradójicamente, es un signo de enorme fuerza vital. O sea, en lugar de sentarse a llorar porque el mapa es falso, decide prender fuego al mapa y a la brújula. Literalmente, es el espíritu que ya no encuentra sentido en los valores caducos, pero le sobra energía, así que decide destruirlos activamente, para despejar el camino y limpiar los escombros. Pero, a ver, un segundo. Pensemos en esto. Si el mapa moral queda completamente en blanco y empezamos a destruir lo poco que queda, ¿qué evita que la humanidad se vuelva completamente loca? Es la pregunta lógica, ¿sí? Claro, porque si nada tiene un sentido preestablecido y no hay reglas cósmicas, ¿no estamos condenados a una angustia insoportable? Uno podría pensar que vivir sabiendo que no hay una red de seguridad moral nos dejaría, no sé, paralizados en un estado de absurdo absoluto. Esa es la reacción instintiva de cualquiera que se enfrente a este abismo, pero los textos aclaran explícitamente que no se trata de un final trágico o de un dogma del absurdo. El nihilismo es visto como un estado de transición necesario. ¿Como un puente? Exacto. Es una fase patológica intermedia, casi como tener fiebre antes de sanar. Es la antesala de algo mucho más grande. Quedarse estancado en la angustia del absurdo es en el fondo seguir guardando un resentimiento inconfesado contra la vida. Estar enojado porque el mundo no cumple nuestras fantasías. Tal cual. Es estar enojado porque el universo no se ajusta a las expectativas morales infantiles que teníamos. El desafío real es dejar de exigirle al cosmos que tenga un sentido prefabricado y empezar a entender cómo operan realmente la ilusión y la verdad en nuestra mente. Y aquí es donde esto se pone realmente interesante, porque nos empuja directamente a otra de las ideas más explosivas de esta obra, que es el rol de la ilusión como motor vital y la gran mentira de lo que llamamos verdad con mayúscula. Sí, esto sacude todo. Totalmente, porque los apuntes postulan algo que francamente desarma toda la historia de la filosofía occidental. Se afirma que no existe una verdad objetiva absoluta, ni un ser inmutable. Nada estático. Nada. Todo el conocimiento humano, las categorías más básicas de la razón, como la sustancia, la relación de causa y efecto, e incluso el concepto del yo, de nuestra propia identidad. Todo eso se describe como meros errores de perspectiva. Son mentiras útiles creadas por los seres vivos para simplificar el inmenso caos del universo y, poder sobrevivir. Esto plantea una pregunta fundamental sobre cómo nos relacionamos con la realidad en el día a día. Si el mundo es un constante devenir, o sea, un fluir incesante de fuerzas que chocan y se transforman eternamente sin detenerse ni un milisegundo, intentar congelarlo es imposible. Exacto. Intentar congelarlo en verdades estáticas, en conceptos rígidos o leyes inmutables, es básicamente una forma de calumniar la realidad. En la obra se define la verdad de una manera implacable. Se dice que la verdad es simplemente el error sin el cual una especie determinada no podría vivir. Es fortísimo pensarlo así. ¿Sí? Porque no se critica la falsedad de esos conceptos para decir que deberíamos buscar la verdad pura, porque tal cosa simplemente no existe. Se desenmascaran para demostrar que son interpretaciones al servicio de la supervivencia. Todo esto implica reconocer el valor ontológico del error y de la ilusión. A ver, un momento. Pausemos acá. Porque valor ontológico del error
Suena a texto académico de esos que hacen que uno cierre el libro y se vaya. O sea, estamos diciendo que equivocarse o vivir bajo una ilusión conceptual no es un defecto de la mente humana, sino una parte fundamental e indispensable de existir. Exactamente eso. No es un error de cálculo del cerebro humano. Digamos que es el sistema operativo en sí. Sin esa capacidad de inventar ficciones estables, frente a un universo que es puro caos, la vida misma sería lisa y llanamente imposible. O sea, a ver, imaginemos por un momento una cámara fotográfica. Si dejamos el lente completamente expuesto a toda la luz del universo sin ningún tipo de filtro, lo único que logramos es un destello blanco incomprensible. Sí, una imagen que quema la película al instante. Exacto, quema la película, un caos absoluto. Pero si le ponemos filtros a esa cámara, el filtro no muestra la realidad pura. Al contrario, altera los colores, recorta la luz, distorsiona los bordes, limita un montón lo que entra. Pero le da forma. Tal cual. Sin embargo, gracias a ese filtro, a esa limitación, la imagen se vuelve procesable. Se vuelve útil y hasta hermosa para el ojo humano. Así operan los conceptos de causa, efecto o identidad. Falsifican el caos del universo para que la mente humana no se vuelva loca y pueda operar dentro de él. Es un ejemplo perfecto. Y siguiendo esa misma línea de la cámara fotográfica, el texto aplica esta lógica del filtro a la moral tradicional, porque la moral no es una revelación divina bajada del cielo. Es otro filtro más. Es otro filtro más, exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, al buscar una paz absoluta, al intentar suprimir el sufrimiento a toda costa y condenar las pasiones humanas, la moral se revela no como una verdad elevada, sino como un síntoma de decadencia. Como que le quita el contraste a la foto, ¿no? Sí, es el instinto de los agotados. Es un resentimiento de los débiles contra la vida misma, contra los fuertes y contra ese devenir incesante. La moral tradicional busca un mundo estático, un mundo del ser perfecto y sin dolor, sencillamente porque le aterra el riesgo y la volatilidad constante del devenir. Le tiene pánico al movimiento. Absolutamente. Por eso, la verdadera afirmación de la vida requiere abrazar ese caos, no esconderse detrás de un filtro pacificador. Y es ahí donde entra en juego la fuerza que empuja todo ese caos. Ese impulso fundamental que atraviesa el universo entero y que recibe un nombre que ha causado infinitos debates y, bueno, muchísimas polémicas. La voluntad de poder. Un terreno complicadísimo. Entrar en este concepto es caminar sobre hielo fino. Totalmente. Porque es crucial desmentir el gigantesco malentendido histórico que rodea este término. Hay que dejar clarísimo, para quien escucha, que la voluntad de poder no significa desear ser el presidente. No, ni ganar elecciones. Exacto. No es el poder político. No se trata de dominar a otros financieramente en la bolsa de valores, ni tampoco de establecer una tiranía del más fuerte sobre el más débil en la sociedad civil. Reducir este concepto filosófico a una simple estrategia de dominación o a un manual de dictadores es un error de lectura imperdonable. Es vital, digamos, definir la voluntad de poder basándose estrictamente en lo que dicen las fuentes proporcionadas. No es una propiedad que el ser humano tenga, como si fuera, no sé, un rasgo de la personalidad. Como ser ambicioso. Claro, no es eso. Tampoco es un deseo consciente de alcanzar una meta externa. Es la esencia misma de todo lo que existe, de todo lo que vive. Se describe como un elemento profundamente móvil, plástico, interpretativo y, por sobre todo, creador. ¿Es como un motor interno? Tal cual. Es el instinto más profundo y primitivo de querer ser más, de querer sobrepasarse a uno mismo constantemente, de romper el estado de equilibrio, de desbordarse y transfigurarse. Todo centro de fuerza, desde una célula hasta una galaxia inmensa, interpreta el mundo desde su propia perspectiva para expandir su poder. Claro, entiendo la definición técnica, pero a ver, pongámonos en el lugar del otro. Si alguien escucha que el instinto básico del universo es la voluntad de poder y el deseo de imponerse, es muy fácil pensar que esto justifica el egoísmo puro. Sí, la brutalidad. Claro, la crueldad desmedida o la famosa ley de la selva darwiniana, donde solo sobrevive el más apto, suena agresivo. ¿No es esto una validación filosófica de la ley del más fuerte? Es un contrapunto súper válido, pero fijémonos que los textos lo abordan de frente justamente para desarmarlo. Se argumenta que el instinto de conservación, que es la idea central en las teorías de Darwin, es en realidad un instinto secundario. ¿Secundario? Sí,
Es una consecuencia menor y casi reactiva. El impulso primario de un organismo vivo no es solo sobrevivir, no es mantenerse a salvo acurrucado en un rincón. Su impulso vital es expandirse e incorporar. Y el texto utiliza un ejemplo biológico que es fascinante: el protoplasma primitivo. A ver. Este organismo elemental, súper básico, no extiende sus pequeños tentáculos impulsado por el hambre o por la mera supervivencia. Los extiende para encontrar una resistencia en su entorno, para apropiarse de algo ajeno y vencer esa resistencia. O sea, busca el conflicto no por maldad, sino porque el roce lo hace crecer. Necesita esa tensión. Tal cual. El placer y el dolor, entonces, cambian totalmente de significado bajo esta luz. No son fines en sí mismos que el organismo busque o evite por mero capricho. Son simples síntomas. Indicadores en un tablero. Exactamente. El placer es la sensación puntual de que el poder aumenta y se ha logrado superar un obstáculo. Y el dolor es la sensación de encontrar una resistencia que todavía no se puede doblegar. Y lo más loco de todo es que incluso el dolor es buscado activamente por la voluntad de poder. Buscado activamente. Sí, como un estímulo estrictamente necesario para poder ejercer aún más fuerza. Sin resistencia, no hay crecimiento. Para llevar esto a un terreno cotidiano, más palpable, pensemos en el impulso creador de un artista, un verdadero creador, ya sea un pintor, un músico o un escritor trabajando meses en una novela. Ese creador no busca la paz mental en la mera supervivencia cuando se encierra en su estudio. Para nada. Si quisiera sobrevivir cómodamente, no haría arte. Totalmente. Se quedaría mirando la pared o buscaría un trabajo rutinario y tranquilo. Pero no. Se somete voluntariamente al caos, a una disciplina férrea, a la frustración extrema y al dolor agudo del proceso creativo. Es que busca la fricción. Exacto. Busca un obstáculo enorme, ya sea el lienzo en blanco, el bloque de mármol durísimo o la página vacía, para dar a luz una obra que lo sobrepase, una obra que lo transforme por completo. Es un gran ejemplo. En ese acto de creación y superación, que está, digamos, plagado de angustia e incertidumbre constante, reside la esencia misma de la voluntad de poder. O sea, no se trata de dominar al vecino ni de oprimir al más débil en la calle. Se trata de dominar el propio material, dominar el propio miedo y superarse a uno mismo para crear nuevos valores. Y es algo aplicable a todos. Totalmente aplicable a cualquiera. Pensemos en alguien que enfrenta un proyecto laboral gigantesco o que decide cambiar su vida tras un fracaso absoluto. El impulso de no quedarse tirado en el suelo, de absorber ese fracaso, aprender y reconstruirse en una versión más fuerte. Eso es voluntad de poder en estado puro. Y esa capacidad de creación, de hacer una especie de alquimia emocional con el dolor, es precisamente lo que define al tipo de ser humano que ha logrado superar el nihilismo pasivo del que hablábamos al principio. El que dejó el mapa en blanco atrás. Exacto. Pero, claro, aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Frente a qué escenario cósmico se despliega toda esta fuerza? Si nos estamos creando a nosotros mismos constantemente, ¿cuál es el telón de fondo? Y eso nos lleva a la cumbre absoluta de esta filosofía, a la prueba máxima, el eterno retorno y el triunfo de lo dionisíaco. El concepto definitivo. Sí, los textos plantean una concepción del tiempo que, francamente, marea a cualquiera. La idea es que el universo está compuesto por una cantidad finita de energía o de fuerza, pero existe en un tiempo que es infinito. Y la conclusión lógica de esa premisa física es demoledora. Al carecer de un estado final de equilibrio... Porque no hay paz final. Claro, porque si existiera tal estado de paz o equilibrio, al ser el tiempo infinito hacia atrás, ya se habría alcanzado en la eternidad pasada. Entonces el universo está condenado a barajar y repetir cada combinación de fuerzas incesantemente. Todo vuelve a suceder. Exactamente igual. Infinitas veces. Es una concepción absolutamente abrumadora. Pensar que este mismo diálogo que estamos teniendo, cada dolor de cabeza, cada embotellamiento insoportable en el tráfico, cada pérdida irreparable, pero también cada alegría profunda y cada carcajada, todo se repetirá en un bucle infinito a lo largo de los eones, sin cambiar una sola coma. Es una locura así. Pero lo fascinante aquí es el uso existencial que se hace de esta idea en la obra.
Lejos de ser debatida solo como una teoría de la física teórica abstracta, opera como el martillo definitivo contra cualquier religión que prometa un paraíso. O contra el estoicismo, ¿no? O contra el pesimismo estoico, tal cual. No se trata de soportar la vida con anestesia, apretando los dientes y aguantando. Tampoco se trata de tolerar el sufrimiento actual con la secreta esperanza de ser recompensado en un cielo futuro imaginario. El eterno retorno exige lo que se llama la afirmación trágica. ¿Y qué implica esa afirmación en la práctica diaria? Implica aceptar el incesante devenir, el caos absoluto del mundo, con tal radicalidad y con tal exceso de fuerza vital que uno desearía vivir exactamente la misma vida con cada instante de dolor agudo y de alegría desbordante infinitas veces. ¿Firmar el contrato de nuevo, completo? Exacto, sin tachar absolutamente nada. Es el sí supremo a la existencia tal como es, sin pedirle peras al olmo. Y para lograr ese sí supremo, para que la mente humana no estalle de angustia ante esa inmensidad, los textos recurren magistralmente a la mitología griega. Exploran la tensión brutal entre dos fuerzas inmensas, lo apolíneo y lo dionisíaco. Las dos caras de la moneda. Tal cual. Lo apolíneo representa la forma, la belleza clásica, la ilusión estructurada, la medida, el reposo. Volviendo a nuestra analogía de hace un rato, es el filtro de la cámara fotográfica. Es 100% necesario para que la realidad tenga bordes, para que haya arte y, bueno, para no enloquecer en el día a día. Totalmente necesario. Pero el punto clave es no olvidar lo que hay detrás de ese filtro. Debajo de esa superficie bella y tan ordenada, late furiosamente lo dionisiaco, que es la embriaguez, la fuerza desbordante de la naturaleza, la crueldad del cambio constante, el fuego vivo. El caos. Es la aceptación profunda de que la destrucción es una parte intrínseca e inevitable de la creación. El universo destruye galaxias enteras para formar otras, nuevas. Y el hombre dionisiaco comprende esto a la perfección. No se resiste. ¿No? No dice sí a la vida de manera resignada, bajando la cabeza como un animal de carga que soporta los latigazos de la rutina cotidiana. Dice sí de manera creadora, combativa e incluso festiva. Abraza el caos porque entiende que solo del caos puede surgir una estrella que danza. ¡Qué imagen tan potente! O sea, el individuo dionisíaco no solo soporta el peso del eterno retorno, sino que baila con él. Es un punto de inflexión filosófico espectacular. De hecho, Pierre Klossowski, un pensador fundamental que está citado en el prólogo de los textos que estamos analizando, señala una connotación deslumbrante sobre el eterno retorno, y es cómo afecta a nuestra propia identidad. ¿En qué sentido la afecta? Implica básicamente la disolución de la identidad personal tal como la conocemos cotidianamente. En el momento en que un individuo comprende y acepta el eterno retorno, deja de ser un yo estático, cerrado y amurallado contra el mundo. Se abre. El ser se abre a infinitas metamorfosis, claro, porque afirmar un solo instante de la existencia, decir sí a un solo momento de felicidad, obliga necesariamente a afirmar toda la red inmensa de acontecimientos dolorosos y caóticos que hicieron posible que ese instante particular existiera. Todo está conectado. Todo es una sola red inmensa. Llegando ya al final de este inmenso recorrido, creo que es necesario hacer una síntesis de todo lo que pusimos sobre la mesa, porque la progresión de las ideas es verdaderamente asombrosa y vale la pena verla en perspectiva. Sí, es un camino largo el que hicimos. Desde el fondo más oscuro, ¿no? La llegada del nihilismo, ese momento de desesperación donde el mapa moral se desintegra en nuestras manos y la humanidad se queda huérfana de un porqué, totalmente abrumada por la falta de sentido. El mapa en blanco. Exacto. De ahí, al entender que el mapa estaba en blanco, avanzamos al descubrimiento de que todo el conocimiento dogmático y las verdades estáticas no eran más que ilusiones. Mentiras útiles. Filtros útiles, herramientas de supervivencia que nosotros mismos creamos para tolerar el caos. Y al limpiar el terreno de esas falsas verdades absolutas, logramos entender que la esencia misma de la vida, el motor del universo entero, es fundamentalmente voluntad de poder. Es impulso constante e imparable de expansión, de asimilar el dolor y utilizarlo como combustible directo para la propia superación. Para seguir creando. Tal cual. Y finalmente desembocamos en el Glan Test, la prueba de fuego que separa a quienes simplemente sucumben ante la falta de sentido de quienes se convierten en verdaderos creadores de su propio destino, que es el eterno retorno.
La afirmación incondicional de la vida en toda su dureza, su caos y su esplendor. Ha sido un viaje conceptual inmenso. Y para concluir esta inmersión profunda, resulta muy oportuno dejar a quien nos escucha con una reflexión directa. Una reflexión basada en la crudeza de la fuente original, pero proyectada hacia el interior de la propia experiencia vital de cada uno en el día a día. A ver, dejemos esa idea flotando. Imaginemos lo siguiente. Si en este preciso instante, de forma repentina y sin previo aviso, se revelara como una certeza absoluta que este momento exacto de la vida, con sus rutinas más grises y aburridas, Sí, con sus miedos más paralizantes, con sus errores vergonzosos y sus alegrías más fugaces, si se revelara que todo esto va a repetirse en un ciclo eterno, sin escapatoria posible hacia ningún mundo mejor, ni a ningún paraíso celestial que nos rescate. ¡qué vértigo! Uno se pregunta, ¿resulta este pensamiento una condena insoportable que termina de aplastar el espíritu? ¿O es, por el contrario, el impulso definitivo? La chispa necesaria que obliga a abandonar inmediatamente la mediocridad y empezar a crear hoy mismo, en este preciso segundo, una vida que merezca la pena ser vivida por toda la eternidad. Hasta la próxima.